Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy día, sábado 23 de abril, comienzo a realizar esta serie de videos para la página de YouTube. Me presento, soy Francisco, soy nutricionista y en esta oportunidad vamos a revisar un artículo científico, un paper, ¿ya? Sobre la calidad de los desayunos en puestos ambulantes de la ciudad, ¿cómo se llama? El país Perú, ¿ya? En la ciudad de Lima, cercano a Lima. A ese les voy a leer y les voy a compartir pantalla luego para que sigan conmigo la lectura. Voy a hacer un análisis de este paper. Quiero sus comentarios también. Este video tiene como objetivo principalmente analizar este tipo de investigaciones, sacar conclusiones con respecto y agregar algunos datos extras a favor de lo que ya podemos conocer o de lo que ya se dice dentro del mismo paper, pero una mirada nutricional, una mirada obviamente más sanitaria y sobre todo también con respecto al asunto de la nutrición en sí, y una área de la nutrición tiene que ver con respecto a la calidad de la alimentación en materia de higiene y sanidad, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla para que puedan seguir conmigo ustedes la lectura. Ya, se supone que aquí va a estar desplegado el estudio. Este es el nombre del estudio, vamos a irnos por orden. No, la idea de este video no es leer todo de nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí la manera que uno tiene de llegar a este tipo de papers es de conocimiento público y se puede descargar gratis. Entonces, puedo dejarle vinculado el enlace donde se puede encontrar, pero lo importante es que veamos aspectos relevantes de este estudio, ¿ya? Así que, bueno, el título de este video, o sea, perdón, de este estudio, perdón, se llama Calidad nutricional de desayunos ofrecidos en puestos de venta ambulatoria y nivel de conocimiento sobre alimentación de sus vendedores en el cercado de Lima. O sea, imagínense ese tremendo título, pero bastante explicativo, bastante eh, centralizado lo que se va a hacer, ¿ya? Aquí están siempre los objetivos del estudio y es súper importante como tenerlos ahí bien destacados porque yo obviamente lo leí, obviamente lo destaqué, pero quiero enfocarme en ciertos aspectos nomás, ¿ya? Recordar, por ejemplo, que siempre es importante en una investigación ver los objetivos que persigue. Siempre se hace una especie de resumen en la primera página y después se va a la introducción, al desarrollo en sí del estudio, al resultado, las discusiones, a la conclusión, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a revisar, es lo más importante, como destacar la información a la que se llega como conclusión o como discusión, y obviamente se puede discutir mucho más cosas, mucho más aspectos. Entonces, perseguía tres objetivos principales este estudio. Uno, conocer el aspecto nutricional y sanitario de los desayunos ambulatorios. B, conocer el nivel de conocimiento sobre alimentación de los vendedores. O sea, querían hacer una especie de test, de algún instrumento de evaluación, para saber cuánto, si había alguna o no relación, quizás algo así es lo que querían perseguir. Y C, justificar la necesidad de mayor investigación en la calidad nutricional de desayuno ofrecido en mente ambulatoria. Se ve que hay una secuencia, primero, lo primero que puedo destacar, que hay una secuencia lógica con respecto a lo que se quiere perseguir. Primero se quiere conocer el aspecto nutricional y el tema sanitario, o sea, lo que les convoca con respecto, perdón, a lo que les convoca con respecto al tema sanitario. Después se enfoca en el tema de los vendedores, de qué es lo que manejan con respecto a la nutrición. Hago el hincapié, si bien ustedes saben, bueno, estamos analizando con materia e información todo lo que sea con nutrición en base al pensamiento chileno, obviamente a la idiosincrasia chilena, y va a variar obviamente con respecto a este otro país.
si bien hay cosas que se van a repetir, hay cosas que son súper, eh, que además que las podemos entender los dos, ambos países, ahí va a haber alguna terminología que nos va a llamar la atención, eh, y sería bueno que en el fondo tengamos eso como consideración, ¿ya? Entonces sigo. Aquí está el pequeño resumen, aquí está el resumen de todos los puntos principales del estudio y después nos vamos de lleno al análisis en sí. Entonces dice, como introducción, los cambios en los estilos de vida y el ritmo de trabajo acelerado conllevan a que las personas, su mayoría varones, consumen desayunos de venta ambulatoria por su fácil acceso y bajo costo. Sin embargo, existen desventajas importantes, las cuales giran en torno a su calidad nutricional. Ese es el planteamiento en realidad, el planteamiento que está diciendo este estudio. Objetivo entonces, determinar la calidad nutricional, ofrecido en puesta de venta y conocimiento sobre alimentación. O sea, por un lado tenemos la calidad y después tenemos el nivel de conocimiento. Bueno, los diseños de estudio, no me voy a detener mucho en esto porque esto es materia más específica de metodología de la investigación. Esto lo hace en cada universidad, en cada malla curricular de cada carrera de nutrición. Lo deberían estudiar también los mismos futuros colegas. Eh, hay un diseño específico y va a depender mucho de la información que yo disponga, el tipo de estudio que voy a hacer. Está lo descriptivo, está lo exploratorio, hay distintos tipos. Y aquí aparece como todo un análisis objetivo, perdón, un análisis bien detallado de si observacional, de corte transversal, número de participantes, dice 80 desayunos y vendedores, 20 vendedores respectivos. Resultados, aquí están los resultados, no los voy a leer todo, pero ahí en el fondo aparece una especie de gráfico después, más adelante, entonces nos vamos a fijar en eso porque es importante que dentro de de este, ¿cómo decirlo? De lo que estamos viendo, de este estudio, es que se llega y se concluye en base a algo, en base a los resultados, la discusión. Entonces se genera un resultado. Ya tenemos una situación, se analiza punto A, punto B, punto C, se mete en distintos, se selecciona la información, los indicadores, los instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, y se juzga y se juzga, bien digo, a la luz de lo que se tiene disponible, ¿ya? En conclusión, entonces dice, los desayunos que esperan en la vía pública del centro de Lima no presentan adecuada calidad nutricional, eso punto uno. Asimismo, sus vendedores no tuvieron un adecuado nivel de conocimiento sobre alimentación, lo que conlleva que no ofrezcan desayunos de mejor calidad a sus clientes. Esto es un punto bastante interesante a debatir y me voy a explayar un poquito más adelante, ¿ya? Porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo, antes de empezar, yo las anotaciones que tuve es lo siguiente, con respecto al concepto de venta ambulatoria, eh, a mí, a mi percepción, quizás sería bueno cambiar la palabra por otro sinónimo, porque se entiende a lo que se quiere referir. Pero, por ejemplo, yo también tengo, en Chile tenemos otros tipos de usos con respecto al tema salud, de venta ambulatoria, ambulante. eh, por ejemplo, cuando uno hace distinción entre los distintos tipos de pacientes, paciente de atención ambulatoria o hospitalizado, entonces eh, se va a tender a confundir, o por lo menos en la parte de nosotros, según yo, si bien se puede lograr entender el contexto, y en el fondo por eso lo describe bien el título del estudio, sería bueno que pudieran buscar otro sinónimo. Si bien obviamente sabemos que este estudio ya está publicado hace mucho tiempo, no tengo la fecha específica, pero saber que en el fondo con respecto a esto es algo que se podría mejorar. No es que esté malo, ojo, no está malo. Lo que pasa es que sería bueno buscarle otro sinónimo. Ya. En la parte de la conclusión, aquí aparece que nos ofrezcan desayunos de mejor calidad a sus clientes en base a lo que ellos saben. Entonces, yo hago la formulación, ¿quién decidiría eso? ¿Qué solución se propone? Ya, porque en el fondo vamos a ver en detalle ahora. Vamos a leer un poquito la introducción, vamos a ir desglosando un poco. Voy a tratar de saltarme un poquito porque obviamente para que no salga el video tan largo. Entonces tenemos esta situación y dicen que
Los consumidores de alimentos en las calles tienen un perfil socioeconómico similar a los vendedores, con pocos conocimientos sobre educación sanitaria y que para sus elecciones no tienen en consideración el valor nutricional de los productos alimenticios. Esto sí, igual sería bueno ahí ver la referencia, obviamente, porque obviamente todo lo que uno diga tiene que afirmarse por una referencia específica, pero yo me atrevería y me aventuraría a decir que no siempre es así, ¿ya? Porque si bien puedo tener yo los conocimientos, pero el tema del sabor, del gusto, el tema de la cultura va a incidir bastante en el tema del clima, el tema de todos los aspectos externos y no solamente internos al momento de elegir un cierto tipo de alimentación. Entonces, no hay que asumir. Si bien obviamente se pueden parecer y uno puede extrapolar, entre comillas, podríamos extrapolar un poco la información, pero ojo ahí que podría ser de todo. En este caso nos están diciendo que es así, ok. Eh, las comidas que se ofrecen en la vía pública tienen ciertas ventajas como bajo costo, variedad, rapidez, apariencia apetitosa. Ya, aquí tenemos como un fundamento, podríamos decir, de por qué la gente le gusta consumir aquí en la calle. Ahí tiene ventajas, o sea, cualquier cosa que tenga ventajas va a ser como un fundamento para elegir una cosa y no elegir la otra, ¿no es cierto? La ventaja principal es en torno a la calidad nutricional. Aquí está el tema central, en torno a su calidad nutricional. Ahí no lo puedo destacar, perdón. Em, a la gente que pueda saber que no puede que le importe un poco más la calidad nutricional, hay gente que no le va a importar. Y eso es como un punto bastante importante a debatir, porque en el fondo, eh, si tenemos personas y les podemos enseñar, podemos realizar intervenciones educativas, nutricionales, alimentarias, podríamos decirlo, tengo que yo medir ese conocimiento antes, durante y después, y qué se hace con ese conocimiento, porque la gran falencia que siempre uno tiene con respecto a las intervenciones es que no hay un mayor, no se puede determinar el mayor impacto que tiene en sus vidas a largo plazo, ¿ya? Eh, Podemos tener información, podemos llegar a inducir ciertas preferencias, pero si no es constante, si no es repetitivo, porque generalmente aquí entra en juego el tema de la educación, eh, se olvida y si no se genera el punto de contacto especial, no va a hacer que la persona, por ejemplo, cambie hábitos. Entonces, importante esto. Eh, bueno, y el desafío que yo tengo aquí anotado, el apunte que hago yo, es que el desafío es que los consumidores le haga sentido. O sea, lo que digo yo, relacionar un poquito con respecto a qué estamos consumiendo, cuál es su origen, su procedencia. Y aquí tenemos para rato igual también con respecto a las noticias que han pasado y que se conocen también. No me voy a meter en temas tan delicados, pero hace poco, hace unas 2 semanas atrás, más o menos por ahí, hubo una noticia aquí en nuestro país que tenía que ver con la venta no legalizada de ciertos productos cárneos y con que distintos consumidores consumen igual ahí locales no establecidos, ni siquiera locales, ya en la calle, igual aquí, pero llegó a pasar que lamentablemente una persona, una mujer, dio aviso de que se había consumido dentro de un anticucho. El anticucho es la preparación con carnes, distintos tipos de carnes, bovinas, de procedencia bovinas, de preferencia, perdón, procedencia de origen animal, sí, pero hasta cierto punto aceptable, culturalmente aceptable. ¿A qué me refiero? Carne de vaca, carne de pollo, carne de cerdo. ¿Qué pasó? Que se encontraron con la gran sorpresa que la carne tenía un chip de mascota, de rastreo y correspondía a un perro. Entonces, lo grave y lo asqueroso y todo lo indignante que puede servir aparecer de este tema es por lo mismo que estamos hablando, ¿ya? Quizá ahora tiene más relevancia por la noticia y quizás qué otras cosas más se han encontrado y qué otras cosas no se han encontrado, pero es un punto bastante importante. Más adelante voy a desarrollar este punto quizás porque es importante comentar qué pasó.
Conservar y mejorar la calidad nutricional de los alimentos tiene como elemento fundamental los conocimientos sobre alimentación y la aplicación de estos, los mismos que abarcan el aspecto nutricional. Ya. Entonces, voy a saltarme algunas cosas. Entonces teníamos la introducción que era de bajo costo, variedad, rapidez y de ventaja calidad. Entonces, eso sería como lo principal, como que lo bueno y lo malo. Pasamos a los puntos de cadena alimentaria donde es más posible una degradación de la calidad nutricional. Se encuentran en los procesos de elaboración, almacenamiento y durante la preparación final de los alimentos. Aquí explica un poquito lo que estamos diciendo, ¿ya? Cuando no hay una fiscalización, no hay una revisión de cómo son las condiciones de elaboración, de almacenamiento. Sabemos que los alimentos son muy lábiles a la temperatura, a la manipulación sobre todo. Independiente del tipo de alimento, estamos asumiendo que son de consumo inmediato, por lo tanto tiene que tener una mínima higiene y calidad nutricional. Importante, obviamente no vamos a exigir una calidad superior a lo que exige el alimento, pero sí lo mínimo, ¿ya? La inadecuada preparación, manipulación y almacenamiento son factores de riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETAs, ¿ya? Pero es importante también que los alumnos también de nutrición sepan manejarse bien con estas definiciones porque eh, uno puede hablar a modo general, pero hay distintas. Están las infecciones, las intoxicaciones, las toxinfecciones, y cada microorganismo va a estar predominante en uno en otro. Va a haber distintos síntomas, algunos síntomas más parecidos o similares, otros síntomas bastante distintos, pero el origen obviamente va a variar, si va a estar en productos del mar o va a estar en carne de cerdo o de vacuno o en la fruta, verdura inclusive, ¿ya? La calidad de las materias primas y los inadecuados hábitos alimentarios condicionan el brote. Súper importante saberlo. Tenemos la definición de desayuno. Toda ingesta de alimentos sólidos y líquidos realizado entre las 5 y 9 horas de la mañana para interrumpir el ayuno nocturno. Eh, Hay distintos tipos de regímenes ahora. Está el famoso ayuno intermitente, que también tiene una connotación para bajar de peso. Pero es un tipo de régimen que tiene que ser individualizado y también tiene que ser asesorado por un profesional porque obviamente no es llegar y decir que voy a adoptar esa alimentación sin saber los riesgos. Una persona diabética va a ser complicado, una persona que tenga enfermedad renal también. Cualquier persona que necesite controlar los niveles de glicemia o estén alterados va a generar un problema complicado. Entonces, de que se puede, sí, se puede, se debería poder, pero hay que ver la eficacia y qué tan importante es para el tratamiento, porque si no le aporta en el tratamiento hay que buscar otra alternativa, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de información también. También abarcamos un poquito el tema de que en el fondo sabemos que el ayuno es un periodo prolongado de no alimentación, generalmente en la noche porque estamos durmiendo. Entonces, este desayuno, bien puesta la palabra entonces, bien explicativa, va a romper esto y en el fondo, ¿qué pasa? El aporte debe estar entre 20 y 25% del total diario, variado en macro y micronutrientes. Macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas; micronutrientes, vitaminas y minerales. A modo general. No me voy a poner en detalle porque este es un video informativo, un video que puede ayudar también a la población a, a tener un poquito más de educación alimentaria, pero el detalle y el cálculo de dichos alimentos se debe hacer por un nutricionista, ¿ya? Y eso es solamente índole de él, ¿ya? Otros profesionales podrían llegar a saber resultados similares, pero no saben completamente cómo se llega y el fundamento, ¿ya? Así que ojo con eso. Dice, por ejemplo, el desayuno debería contener porciones de al menos tres grupos de alimentos como lácteos, cereales, frutas y cubrir necesidades de vitaminas y minerales. Yo concuerdo con esa definición, si bien no tengo la definición así como de libro, pero lo que va a hacer un desayuno es que en el fondo va a aumentar la glicemia en sangre, va a aportar carbohidratos también, que es la fuente de energía tanto de las distintas células como también del cerebro. Entonces tiene que haber un mínimo.
de carbohidratos para la ingesta. Y obviamente no se puede basar solamente en carbohidratos como los cereales, los panes también, o la harina, etcétera, etcétera. Sino que también va a tener aporte de vitamina y mineral a través de las frutas, a través de distintos otros alimentos que podrían ser los lácteos, sobre todo con el calcio, con el tema de las proteínas lácteas, eh, y es de origen animal también, entonces obviamente va a tener una composición proteica y lipídica distinta a otros tipos de leche o de otro tipo de lácteos o bebidas lácteas que de fondo son distintos. Eh, el objetivo entonces ya lo leímos. Nos vamos al material y métodos. Voy a revisar primero a ver si que tengo alguna anotación. Eh, por ejemplo, eh, vamos a decir que el tema de la higiene. Dice aquí, por ejemplo, que en relación a la materia prima utilizada para la elaboración de los alimentos, se sabe que el 98%, 98%, perdón, de los puestos de venta ambulatorios no tiene un almacén y que el 68% trabaja en un ambiente sucio, además de la deficiencia en cuanto al uso de implementos como gorro y delantal. Aquí estamos dando el fundamento necesario para clausurar un local, ¿ya? Porque este tipo de cosas va a hacer que ocurra el brote de intoxicación, ocurra el brote de ETA. Si yo no tengo un resguardo con la mascarilla que cubra, por ejemplo, la zona de la boca, la zona de la nariz, que en el fondo va a tener activadas las mucosas con respecto a la saliva, en respecto a la mucosa en sí, es un vector, un tipo de transporte de bacterias también. Entonces, importante mantenerlo a raya. ¿Ya? Y la única manera que podemos tenerlo a raya en ese sentido es de manera externa. Lo mismo con la mascarilla, perdón, lo mismo con la cofia, que es este instrumento que se ocupa para la cabeza. Lo mismo también con el tema de las uñas, el barniz, el tema de los tatuajes o cualquier otra cosa que pueden entorpecer. Los tatuajes no tanto, pero sí, por ejemplo, que el hecho de que no tenga agua para lavarse las manos y que se esté sonando y no se lave, qué asco. Mm, ya, estábamos hablando de eso. Eh, Estamos hablando de calcio, de hierro, vitamina A. Bueno, no me quiero detener tanto en lo que dice el estudio, ustedes lo pueden revisar con más detención, pero vamos a avanzar un poquito para no alargar tanto. Material y método. Dice aquí que era un estudio de ese tipo, descriptivo, observacional, bla, bla, bla. Para determinar el aspecto sanitario se aplicó una guía sanitaria con 15 ítems que valoran el marco adecuado de producción, contaminación por materia en contacto con los alimentos y prevención de la contaminación. Ok. Déjenme ver un poquito, chiquillos. Aquí. Sigo entonces. Bueno, aquí habla de, por ejemplo, para determinar el aspecto nutricional, densidad energética y densidad de nutrientes del desayuno, se aplicó una encuesta previa que recogió los siguientes datos: características del consumidor, edad, tipo y variante de desayuno. eh, Aquí aparece la descripción, cómo lo hacen. Y bueno, hay distintos tipos de alimentos, se basa en la quinoa, pan con tortilla, quinoa y pan con huevos, soya y pan con palta, soya con pan con camote. Estos tipos de desayuno no son tan, si bien sí existen en los alimentos, pero no son de consumo común en Chile por lo menos. En Chile generalmente estamos al debe con el tema del desayuno, se hace más recurrente en las etapas más de adulto mayor o de niños, y si es que nos falta actualizar algunas cosas, pero hay estudios ya que indican, por ejemplo, cuánto se cubre a nivel nacional. Son cifras bastante alejadas ya de estos años, así que ya debería
estarse actualizando, pero se dice que el almuerzo es lo que más se puede, ¿cómo decirlo?, llevarlo a un tema de cumplimiento, perdón, de porcentaje es lo que más se cumple, pero no así el desayuno, y con respecto a la once cena, menor todavía. Entonces, lo que iba a decir, aquí por ejemplo la quinoa sí se da, pero es bastante cara, así que para desayuno no puede que la persona lo pueda consumir, pero no es una costumbre que sea algo así. Aquí generalmente desayunos son bastante contundentes, pero llenos de ultraprocesados. Se acostumbra, por ejemplo, en el caso que hay frío, preparaciones saladas, como por ejemplo un completo. Completo depende, por ejemplo, de este pan tipo salchicha, tipo hot dog, o la salchicha en sí bien cocida. Y palta molida, con ketchup, zanahoria. Chucrut también se le puede agregar. Entonces, hay gente que desayuna eso. Realmente uno acepta el lácteo, uno acepta un té, un pan, galletas, queso, mantequilla. Y si es que se puede, palta. Pero va a depender mucho del estrato socioeconómico, del lugar, la ubicación. Así que lo dejo como una anotación, una observación que no es así como la cultura aquí peruana. Estamos hablando de los resultados, que eran 80 desayunos, hace una muestra eh, con densidad de calcio, perdón, de calcio y hierro. Ya entonces nos vamos a la discusión. Sorry que me quede un poquito pegado, lo que pasa es que estaba leyendo un poquito de donde me quedé. Discusión entonces, los desayunos de venta ambulante tienen ventajas como, por ejemplo, su bajo costo, variedad de combinaciones, rapidez con la que se sirven y posibilidad de comerlo de inmediato, perdón. La desventaja, baja calidad tanto en el aspecto nutricional como sanitario. Nutrientes analizados fueron el hierro y el calcio. ¿Ya? Estudios señalan que los aportes y la calidad de estos minerales son críticos si no se consumen en un desayuno. Será difícil cubrir su aporte con el resto de las comidas, a pesar de que cubra las necesidades. Importante también hablar un poco de suficiencia nutricional, de en qué grado, cuánto aporta en porcentaje este nutriente. Tenemos vitaminas, minerales, tenemos distintos macronutrientes también. Y en este caso se fueron a los micronutrientes, o sea, calcio, hierro, puede ser vitaminas también. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho ojo con eso. También se plantea aquí en la discusión, perdón, que se han encontrado que los puestos donde se expenden estos alimentos se encuentran ubicados en zonas que constituían focos de contaminación y no presentaban un adecuado grado de limpieza. Es muy importante también las condiciones del entorno que va a tener este lugar para poder vender y expender los alimentos. Por normativa sabemos que todo este tipo de prácticas estarían como condenables, porque lo mínimo que uno debe asegurarle es la calidad al comenzar, perdón, estamos hablando de paciente en este momento. Dice que los vendedores de estos desayunos no tenían adecuados hábitos de higiene al entrar en contacto con los alimentos, ni se preocupaban por protegerlos, no tomaban en cuenta estos aspectos. Déjale compartir un ratito, espérame un segundo. Perdón. Estaba viendo el tema de los vendedores, no tenían adecuados hábitos de higiene, no se preocupaban por protegerlos de los insectos,
No evitar la contaminación cruzada, súper importante eso, evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando yo cruzo un tipo de contaminación eh, con otro. En qué sentido? Puedo contaminar distintos alimentos haciendo bien algo, haciendo bien, por ejemplo, lavando bien la carne, pero si yo toco algo que contamina mis manos y no me las lavo, voy a contaminar este alimento y el otro y el otro y el otro. Y eso es contaminación cruzada porque en el fondo pasa de algo que estaba limpio a algo sucio y ese sucio contamina otras cosas más, ¿ya? En términos simples, ¿ya? Sabemos que esto es más común de lo que uno ve y por eso es importante estar fiscalizando y viendo cómo se cocina en el caso de la alimentación en casinos o en este tipo de cosas. En relación a la materia prima, la mayoría de los vendedores no poseen un lugar adecuado para almacenar sus insumos, trabajar en un ambiente sucio, presentan deficiencia en cuanto al uso de implementos como gorro, delantal y guantes, perdón. Ahí está si es que hubo alguna intoxicación, ahí está la madre del cordero, como se dice, o sea, por qué ocurría esto, ¿ya? Entonces, no olvidar el tema del brote, el tema de la intoxicación, el tema de las contaminaciones y de los aspectos que en el fondo son importantes ver en una alimentación. Inadecuado hábito alimentario, condiciones de protesta. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, personas que después de ir al baño no acostumbran a lavarse las manos. Eso es asqueroso y son portadores de distintas enfermedades porque están ahí las bacterias, ¿ya? Los vendedores presentaban bajo conocimiento sobre alimentación, fuentes y funciones de macro y micronutrientes a pesar de asistir a charla informativa. Ah, bueno, dice ahí, por ejemplo, que a pesar de todos los esfuerzos, las funciones, etcétera, etcétera, igual se asistía a este tipo de actividades. Sería importante investigar mediante estudios que expliquen el desinterés que presentan los vendedores hacia temas de calidad nutricional. Esto es clave. En conclusión, desayunos que se expenden en la vía pública no presentan una óptima calidad nutricional, su vendedor no tiene un adecuado nivel de conocimientos, lo que conlleva a que no ofrezcan desayunos de mejor calidad. Ya, esto en resumidas cuentas se ve súper bonito, pero tenemos que ir viendo qué significa. Voy a ir proyectando entonces aquí de nuevo. Aquí por ejemplo hay un desglose de estos tipos de alimentos. Entonces yo hago aquí el hincapié porque aquí hay un cuadro. Voy a irme al cuadro 1, 2, 3, 4, cuadro 5. Aquí habla de yapa. Dice vaso y yapa más un pan. El tema de la yapa, yo no sé qué se refiere, si es un alimento. Coméntenme, hermanos peruanos, porque aquí tiene otra connotación. Yapa, aquí se le menciona algo como que va extra, va de regalo. Por ejemplo, me hacen los yapa. Eh, no sé el origen, no sé la connotación lingüística, pero en el fondo apunta a eso, por lo que yo tengo entendido. Puede tener distintas variantes, distintos como interpretación, pero en este caso debería decir aquí interrogantes, por ejemplo, ¿qué alimento sería? ¿Es una doble porción? Eh, Importante aclararlo, ya, porque en el fondo no sé de qué se trata eso. Si me dicen, por ejemplo, la yapa es un pan que tiene más grasa, que ya, ok, puedo saber de qué se trata, pero dice yapa y pan, entonces debe ser algo distinto el pan. ¿Qué es? Ujú. Em, Aquí en la discusión de los cuadros también se hizo gráficos y que decían que el nivel de conocimientos era regular, bajo y alto. Entonces, importante también saber qué intervención haría yo como profesional, qué haría yo como sabiendo todas estas cosas con respecto a esto, ¿ya?
Dice, por ejemplo, en un párrafo aquí que los estudios señalan que los aportes y la calidad de estos minerales son críticos. Está hablando del calcio y el hierro. Si no se consume en un desayuno nutritivo, sería difícil cubrir su aporte con el resto de las comidas, a pesar de que se cubra la necesidad energética. O sea, independiente que yo tenga cubierto las calorías, si no lo consumo, por ejemplo, en un desayuno, difícil que lo consuma, que lo pueda cubrir en otro tipo, en tiempo de comida. Eso es lo que está diciendo y es súper importante. El último párrafo habla de la discusión en sí del tema del componente sanitario, los focos de contaminación, los vendedores. Aquí solamente me falta agregar que la educación de los manipuladores es súper importante. Los motivos de por qué las personas podrían no estar motivadas, bueno, lo más probable es que no sea un tema de su incumbencia, pero hay un tema de transacción monetaria, entonces no va, ¿cómo decirlo? No va a ser su prioridad el tema, a no ser que uno le dé la importancia. Si yo le digo que es importante porque se puede enfermar su hijo, su nieto, su nieta, etcétera, por poner un ejemplo, quizá pueda ser mejor recibido. Esperen un ratito. Ya, perdón. Voy a seguir compartiendo pantalla para ver el último comentario que estamos hablando. Estamos hablando entonces de que lo mejor con respecto al tema de la manipulación, aquí en los manipuladores, era que faltaba entonces la educación sanitaria, educación a manipulador y al consumidor también. Eh, es difícil, por ejemplo, ponerse en el caso de esta situación de que en el fondo hay vendedor ambulante, tienen que hacer su trabajo, su pega, y no va a ser prioritario el tema de la educación, de la nutrición en sí, el tema de lo que están vendiendo. Quizá a alguno le puede hacer sentido, quizá a alguno está más interesado, pero por lo que se repite, por lo menos aquí, por la percepción que tengo yo, de la experiencia que tengo aquí en el país, es que muy pocos van a detenerse a saber lo que están comiendo y generalmente pasa que en ciertos sectores de estratos sociales un poquito más elevados tienen mayor conocimiento, entonces saben a dónde acudir. En el caso de los estratos más bajos, si bien pudiendo tener la oportunidad para poder aprender, a veces se quedan con la facilidad de lo más rápido, como dice aquí el documento. Entonces hay un tema ahí de educación, de prioridades y bueno, a la gente a veces no le gusta que se metan en el tema alimentario, porque ven que son restrictivos con muchas cosas y el tema de la alimentación es algo que a veces tiene distintas connotaciones, simbolismo, no solamente del aporte de nutrientes, sino que también del tema social, el tema religioso, temas también de distintas órdenes también, sociales, religiosos, em, rituales también. eh, entonces, no, o también prohibiciones también de distintas religiones. Entonces, tiene un tema no es neutral la alimentación. Quizás es neutral en la asimilación de nutrientes, se cumple siempre, pero el significado que nosotros le damos como antropológicamente, podemos decir, es distinto. Varía de persona a persona, distintas poblaciones, distintos países, obviamente. Eh, y es un mundo, porque son los mismos alimentos quizás, o bueno, no los mismos, pero son alimentos, pero le damos una carga. Entonces, cuando uno realmente trata de intervenir, hay un tema aquí de qué tanto voy a aprender, qué tanto me interesa, qué tanto le saco el costo-beneficio. Entonces, aquí esto debería ser como prioritario este estudio serviría como base, y no sé si ya ha sido de base ya, como para promover la educación alimentaria, nutricional, higiénica, porque si se presentan intoxicaciones mortales, sí o sí hay que intervenir. Ya no habría por qué decir que no. Ujú.
Sobre todo también de distintos tipos de trabajos también que existen. Va a haber personas que van a estar fiscalizando, otras personas que estén aprobando otras cosas más sociales. Entonces, si funcionan de distinta manera como funciona la sociedad, deberías saber que hay un efecto global también en este tipo de cosas. Entonces, sí, es importante esto. No queda claro, por ejemplo, dice en relación a la materia prima, la mayoría de los vendedores no poseen un lugar adecuado para almacenar sus insumos, trabajar en un ambiente sucio y presentar deficiencia en cuanto al uso de implementos como gorro, delantal y guantes. No queda claro aquí, yo hago la anotación, que no queda claro, ¿lo usaban o no usaban mal las mascarillas, los guantes, no había? ¿Qué pasaba? Porque obviamente esto es materia de las personas que investigaron. Entonces, si no se aclara aquí, no queda latente así como saber si es que realmente era porque o no tenían, o lo usaban mal, o no querían usarlo. Porque sería distinto no tenerlos porque no puedo pagarlos, es distinto a no tenerlos porque no quiero usarlos, si los tengo. Ahí sería una doble falta. Porque teniendo y no los uso, tengo la oportunidad la posibilidad de poder eh, evitar la intoxicación. Entonces, bueno, aquí dice todos estos aspectos, incluyendo la inadecuada preparación, etcétera, son factores de riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, asimismo la calidad de las materias primas. Yo digo, sería bueno haber mencionado si los manipuladores tenían implementos, cómo lo usaban, qué tipo de contaminación había, usaban mascarillas, se lavaban las manos y qué microorganismos o parásitos esperamos encontrar en las muestras. Esto es como materia ya algo más específico de las personas que tienen que responder el estudio, o sea, las que hicieron el estudio. Pero es como mi anotación de lo que yo me fijé. Em, Dice aquí el párrafo que hubiera una charla informativa, no dice de qué, pero si hubiera sido la charla informativa sobre la educación nutricional, y aún así tener los valores o los resultados, no queda claro entonces el problema era el nivel de aprendizaje, porque ahí hay otro factor. Quizá la instancia sí se dio, pero el problema iba más que nada por las personas, por no su inteligencia, sino que la capacidad para poder interpretar bien el aprendizaje. O sea, si aprendí bien, puedo poner en práctica, pero si no aprendí bien o no me hizo sentido o tengo algún problema de memoria o cualquier otra cosa que me pase que en el fondo difícil saberlo, puede ocurrir que no se haga, ¿cómo decirlo? Que se haya hecho porque sí nomás la intervención y no haya pasado nada, no haya ninguna acción buena, o se haya promovido algo bueno, positivo, si el problema era las personas que recibían ese aprendizaje, si no estaba tan bueno, ¿ya? Em, Dice aquí en conclusión, los desayunos que se esperan en este lugar no presentan una óptima calidad nutricional, esa es como la primera aseveración importante. Asimismo, sus vendedores no tienen un adecuado nivel de conocimiento sobre alimentación, lo que conlleva que no ofrezcan desayunos de mejor calidad a sus clientes. Yo agregaría y prácticas de higiene inadecuadas, brotes de ETAs. Dice aquí como último párrafo, dice, sería recomendable que la MUNI de Lima muestre interés por evaluar la calidad de los desayunos, ya que su deficiencia no afecta de manera trascendental a los adultos, pero sí puede afectar a grupos vulnerables, niños y adolescentes, que también son consumidores de estos. Yo hubiera cerrado mejor con la urgencia de intervención educativa, riesgo microbiológico, la salud poblacional, a nivel global. Los adultos igual se pueden enfermar. No sabemos, por ejemplo, si el adulto tiene un buen sistema de defensa, no sabemos cómo se nutre. Todo parte por la nutrición. Entonces, si no sé, por ejemplo, cuál es mi, mi estado nutricional, que es lo básico, eh, qué puedo hacer para mejorar esa situación, qué beneficios me otorga eso, etcétera, etcétera, voy a estar mucho más propenso a que me pase no solamente intoxicaciones, sino otras cosas más, ¿ya? Obviamente más del tipo alimentario, tipo gástrico, ¿ya? Pero no deja de ser algo importante porque podría estar cursando, perdón, una enfermedad y secundaria a eso una complicación de diarrea y sí puede propiciar una desnutrición. Ujú. Así que, vaya para la suma, bueno, interesantísimo este estudio.
siento que me quedó algo en el tintero, no mío, sino que en este estudio, de mostrar eso. O sea, estaba todo súper bien, están todo muy bien los objetivos, muy bien el resumen, la investigación, quizá haber más, puesto más énfasis en la intoxicación, en el tema de inocuidad y el tema de qué se hace o cuál sería la mejor opción. Porque como intervención hubiera sido interesante ver algún cambio, por ejemplo, eh, una comparación y un análisis, obviamente, de la implementación de cierto programa de educación en estos vendedores ambulantes, teniendo como objetivo mejorar la calidad nutricional y aumentar el nivel de aprendizaje o el nivel de conocimiento, por ejemplo, y evaluar eso. O sea, la persona estaba aquí en esta situación en mayo, en agosto se hizo la intervención, no, perdón, en mayo, junio se hizo la intervención, julio ver cómo qué pasa, si se implementó, cada cuánto tiempo, si fue bueno o no. Así que yo me hubiera quedado más con eso. Está bien el estudio, creo yo, pero le faltó como ese tema más nutricional. La calidad nutricional es como, ¿qué? Tenía más, menos carbohidratos, tenía más grasa. ¿De qué se consta ese tipo de grasa? Era una grasa monoinsaturada, poliinsaturada, una grasa trans. Proteínas, por ejemplo, tenía una proteína, saciaba, tenía una vitamina. ¿Mm? Faltó eso, creo yo. Irse más. Obviamente ahí hubiera tenido que estar como cambiar un poquito el enfoque porque aquí era solamente en la calidad de estos desayunos, o sea, si eran buenos o eran malos principalmente y el nivel de conocimiento. Era eso lo que se iba a atañar el estudio. Pero quizás esto pueda servir para una intervención posterior. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Impresiones, comentarios. Quisiera que vieran, que comentaran, perdón, sobre esto que dije recién. Que le hubiera gustado, están de acuerdo o no con mi opinión, mi perspectiva. Se escuchó bien, hablé muy rápido, quizás sí, quizás no. Por ahora el tema de cámara es lo que tengo, pero quizás más adelante pueda adquirir una mejor resolución. Así que quiero saber si se escuchó bien, si está todo bien o correcto. Y bueno, compartir el video. Ya, me ayudaría mucho. Que estén bien. Nos vemos entonces, no voy a decir próxima semana, voy a decir solamente para la próxima ocasión. Para otro análisis, quiero saber si es que les gustó primero, si lo encuentran entretenido o si quieren hacer otra cosa. ¿Ya? Adiós.